Demet Özdemir ha soltado una bomba, pero no de las que esperábamos. O sea, te juro, estaba viendo una entrevista súper normal, de esas que le hacen en Turquía, y de repente, pum, le sueltan una pregunta que la dejó, no sé, como si le hubieran dado un café helado en pleno verano. Y yo, obvio, aquí te lo cuento todo, porque vaya tela con lo que se vivió ahí. Estábamos todos esperando que le preguntaran por su nuevo proyecto por Can Yaman, o por su vida privada, que siempre está en boca de todos. Pero no. La pregunta vino por otro lado, un lado súper inesperado. Imagínate la escena, Demet tranquila, sonriendo, respondiendo con esa gracia que tiene. Y el entrevistador con cara de pícaro, lanza la pregunta del millón. Yo en ese momento pensé, ¿de dónde sacaron esto? Era algo así como, bueno, no voy a entrar en detalles de la pregunta en sí porque tela, pero era algo que la pilló totalmente fuera de juego. Para ser honestos, a veces parece que los entrevistadores se pasan horas buscando la pregunta que haga saltar chispas, ¿no? Y esta vez la encontraron. Se notaba en la cara de Demet. Se quedó un segundo como en shock, con los ojos un poco abiertos procesando. Y luego soltó una risita nerviosa, de esas que dicen, esto no me lo esperaba para nada. Lo que yo creo que está pasando aquí es que, después de tanto tiempo en la luz pública, a los famosos les intentan pillar en cualquier cosita. Quieren ver si pierden la compostura, si se les escapa algo, si reaccionan de una manera que luego de juego. Y con Demet, que siempre se la ve tan controlada, tan profesional, verla así de sorprendida fue, pues, impactante. Muchos dicen que estas preguntas son para generar polémica, para que se hable de ella. Y sí, un poco de eso hay. Pero también creo que hay una parte de curiosidad genuina, de querer saber cómo reaccionan las personas ante lo inesperado. No es lo mismo tener un guión que salirte de él por completo. Ella se recuperó rápido, eso sí. Siempre es una profesional y supo reconducir la conversación. Pero ese instante, ese pequeño parpadeo de sorpresa genuina, es lo que más me llamó la atención. Es como ver a la persona detrás de la estrella por un segundo. Y mira, no te voy a mentir, a mí estas cosas me encantan. Me dan una visión más real de lo que pasa. No todo es perfecto, no todo está ensayado. A veces hasta las estrellas se quedan pensando, ¿pero qué me están preguntando? Bueno, y ahora te pregunto a ti, que sé que siempre tenéis opiniones buenísimas, ¿vosotros creéis que Demet se enfadó de verdad, o solo le pilló por sorpresa y se lo tomó con humor? ¿O quizás piensa que el entrevistador se pasó de la raya? Quiero saber vuestra opinión.